Bueno, aquí María les está hablando. Hay personas que creen que Dios los va a juzgar por medio del Viejo Testamento, pero no, las personas van a ser juzgadas por el Nuevo Testamento, la ley de Jesucristo, de cada palabra que Cristo dejó. Jesucristo, no vino a cambiar la ley, sino a darle su pleno valor. Eso es lo que dice. Ahora, dice Hebreos, capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 6. Por lo tanto, hermanos, ustedes que pertenecen al pueblo de Dios, que han sido llamados por Dios a ser suyos, consideren atentamente a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote, gracias al cual profesamos nuestra fe. Pues Jesús ha sido fiel a Dios, que lo nombró para este servicio, como también Moisés fue fiel en su servicio en toda la casa de Dios. O sea, haz de cuenta que un presidente estaba al servicio de Dios, pero ya pasó, que fue Moisés. Ahora estamos con Jesucristo. Pero Jesús merece más honor que Moisés, del mismo modo que el que hace una casa merece más honor que la casa misma. Toda casa tiene que estar hecha por alguien, pero Dios es el que hizo todo lo que existe. Así pues, Moisés como siervo fue fiel en toda la casa de Dios y su servicio consistió en ser testigo de las cosas que Dios había de decir. Pero Cristo, como Hijo, es fiel sobre esta casa de Dios que somos nosotros mismos, si mantenemos la seguridad y la alegría en la esperanza que tenemos. Toda la casa de Dios, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Eso dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Somos miembros del cuerpo de Cristo y cada cuerpo es templo, casa de Dios. Entonces, el cuerpo es casa de Dios, templo de Dios. ¿Ok? Entonces dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17. Ok, continuamos en lo que estamos hablando de que ya estamos con la ley de Jesucristo. Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Ok? Entonces, como dice en esta, para darle su pleno valor. A ver, continuamos en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9 al versículo 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Que no te digan de otra ley diferente que no sea la de Cristo, dice. ¿Ok? Porque si te hablan de otra ley diferente que no es la de Cristo, que Cristo dejó, estás participando en sus malas obras de esa persona. Ok. Romanos capítulo
capítulo 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra. Lo dice claro que no estamos, dice, aquí lo está diciendo clarito, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Tenemos que guiarnos por el Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros. Ok, ahora Juan capítulo 1, versículo 17. Dice, la ley fue dada por medio de Moisés. El amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Estamos en la realidad ya, por medio de Jesucristo. Ok. Dice Romanos capítulo 8, versículo 2 al versículo 3. Dice, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús nos liberó de la ley del pecado y de la muerte, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer. ¿Y quién es Dios? Dios es Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Juan capítulo 1, versículo 18. Dice, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo. Debido a la naturaleza del hombre pecador, Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en la propia naturaleza humana. ¿Ok? Continuamos y dice Juan capítulo 12, versículo 48. Dice, el que me desprecia y no hace caso de mis palabras, dice Jesucristo, ya tiene quien lo condene. Las palabras que yo he dicho lo condenarán en el día último. Y dice Juan capítulo 14, versículo
15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué dice Jesucristo? En el versículo 6 del capítulo 14 de Juan, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, solamente por Él. Y su ley está de Mateo hasta Apocalipsis, nada más. ¿Ok? Él personalmente, Dios, vino a la tierra por medio de Jesucristo. ¿Ok? A darle su pleno valor a la ley. Hebreos capítulo 7, versículo 12. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y el sumo sacerdote es Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos capítulo 9, versículo 16 al 17 dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Pero Jesucristo nos mostró su muerte, después su resurrección. Entonces empezó a valer su testamento. Hebreos capítulo 8, versículo 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y envejece está próximo a desaparecer. Esto fue desde que Jesucristo dejó su ley. Desde entonces dejó dicha esa palabra. Ok. Así que ya estamos bajo la ley de Jesucristo. Como aquí dice Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Acá también dice en el versículo 23 y el versículo 24 del capítulo 14 de Juan. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, si acá está diciendo, respondió Jesús y dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Pero el que no guarde las palabras de Jesucristo, no podrá ir donde él. Porque acá dice Juan capítulo 14, versículo 1 al 2. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces el que no guarda la palabra de Cristo, Jesucristo no le tiene preparado un lugar a esa persona. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué?
Simplemente es como que pasó en el mundo. Y va a conseguir muerte eterna, su segunda muerte al lago de fuego que arde con azufre. Muerte eterna. No podrá ir al paraíso de Dios. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Entonces su palabra de Jesucristo la tienen que guardar, la tienen que cumplir para que... ¿Quiénes son los que no entran? Para que vayan al paraíso de Dios. ¿Quiénes son los que no pueden entrar en el reino de los cielos? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, que aquí están esperando mandamientos, pero solamente hay 2 mandamientos, ¿verdad? De la ley de Cristo. Ok, aquí te viene diciendo, este es un mandato, como un mandamiento, diciéndote qué personas no pueden entrar en el reino de Dios, que van a ir, que si hacen esto malo, ok, van a ir a su segunda muerte, al lago de fuego, que arde con azufre. El que venciera heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lo está diciendo bien clarito, ¿ok? Así que ya sabe, el que no cumpla con la ley de Cristo, de Mateo hasta Apocalipsis, que ya con esa palabra, con cada palabra que Cristo dejó, con esa palabra serán juzgados. Nos vemos.